Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 10, que está conformado por Andrade Moreno Yara Mayín, de Luna Amador José Eduardo, López Aguirre Miranda Leticia, Sánchez Bernal Miguel Ángel, Torres Mata Ángela y su servidora Ortiz González Fernanda. Y este proyecto vamos a hablar sobre la elaboración del azúcar. Siguiente. Y esos son los puntos que vamos a hablar. Siguiente, por favor. La descripción del proceso. El proceso para obtener el azúcar consiste en corte de la caña, que es una de las materias primas, molienda, generación de vapor y calentamiento. Ya después de este proceso, se procede a la refinación. La refinación es un proceso industrial que hace una sustancia más pura y eliminando sus impurezas. Y aquí ocurre la separación de sólidos, alcalinización, clarificación, centrifugado y finalmente se seca por medio de corrientes de aire y así el azúcar queda lista para empacarse y salir a la venta. Y recordemos que este proceso puede variar. Siguiente, por favor. Ya de acuerdo a este proceso se obtienen 4 tipos de azúcar: el mascabado, estándar, refinado y el blanco. Y cada una de ellas se distingue por el número de veces que ha sido procesada, es decir, como la refinada de la refinación. El primer nivel o con menor número de procesamiento es el azúcar mascabado, y al decir el azúcar blanco sería como el cuarto nivel o el número que tiene más procesamiento de la refinación. Siguiente, por favor. Y a continuación yo les voy a explicar algunas estadísticas tanto a nivel internacional, nacional y... Siguiente, por favor. Gracias. Primero en la gráfica tenemos los principales países exportadores de azúcar, de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura en estado sólido en 2018. Tenemos en primer lugar a Brasil, seguido por Tailandia y Francia. A su derecha tenemos los países, pero ahora importadores de este mismo producto en el año 2018. En este caso tenemos a Indonesia, China y Estados Unidos. Siguiente, por favor. Ahora algunas estadísticas nacionales. Estas estadísticas son del año 2016, en las que se recopiló que tenemos en el año 2016 que las ventas de la industria en México en miles de millones de pesos se estimó en 132.3 miles de millones de pesos. Y a su derecha tenemos una gráfica similar, pero ahora con los valores en millones de toneladas de azúcar en los mismos años que se utilizó en la gráfica de la izquierda. A partir del año 2017, todo eran pronósticos de cómo serían las ventas en esos años. Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos datos estadísticos también de México. Tenemos que 2.44 millones de toneladas de azúcar se consumieron en México en 2016. 3.13 millones de personas fueron empleadas directa o indirectamente en la industria del azúcar. 6.12 millones de toneladas de azúcar se producen en México anualmente de manera aproximada. Y Veracruz es el estado con mayor producción de azúcar, con una participación aproximada del 37%. Siguiente, por favor. Ahora tenemos algunas estadísticas locales. En esta gráfica estamos comparando a Nuevo León con las compras internacionales de azúcar de otras entidades. Tenemos que en Nuevo León las compras internacionales en 2019 se estimaron en $137,000, mientras que en el 2018 se estimaron en $185,000. Hubo una variación de menos $47.7 mil y el porcentaje que representa Nuevo León en esta gráfica es del 0.56%, lo cual suena bajo, pero es una cifra significativa aún, lo suficiente como para ser representado en esta gráfica. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a ver el diagrama de flujo. Siguiente, por favor. Primero tenemos la caña de azúcar, la cual entra a las cintas transportadoras. Aquí se vierte agua con una temperatura de 43 a 49 grados centígrados
para que se limpie. Después entran la caña pasa a las trituradoras verticales, donde es triturada en 3 etapas. Después avanza hacia los molinos, donde se va a extraer el jugo. Para hacer esto se utiliza el jugo pobre de molinos posteriores para mejorar la extracción. Y en el último molino se utiliza agua con una temperatura de 68 a 82 grados centígrados para que sea mejor la extracción del jugo. De esta etapa se obtiene jugo y también se obtiene un bagazo. El bagazo será utilizado en los evaporadores como combustible. El jugo avanza hacia la torre de azufre, donde el jugo en gotas entra en contacto con el dióxido de azufre y ocurre la reacción que se ve aquí hasta abajo, donde el agua reacciona con el dióxido de azufre gaseoso para producir ácido dioxosulfúrico y hidrógeno naciente. Esto permite que se blanquee el jugo. Después avanza hacia un agitador donde se agrega hidróxido de calcio. Y esto ocurre en las reacciones que se ven aquí abajo, donde los iones calcio reaccionan con los fosfatos y producen fosfato dicálcico y fosfato de calcio. Después avanza hacia los cuales son precipitados. Después avanza hacia la zona hacia los intercambiadores de calor, los cuales deberían tener una temperatura de 60 a 68 grados centígrados. Después avanza hacia un clarificador, donde aquí se sedimentarán los precipitados y se formará un lodo. Asimismo, también surgirán algunas partículas a la superficie y serán eliminadas. Entonces, el lodo avanza hacia un filtro rotatorio donde se extraerá algún jugo que quede ahí y el lodo se enviará hacia algún campo para utilizarlo para fertilizar la caña de azúcar. El jugo que se obtuvo del filtro rotatorio y del clarificador avanza hacia un filtro de líquidos y después avanza hacia los evaporadores. El jugo debería tener un pH de 6.9 a 7. El jugo avanza hacia los evaporadores que utilizan el bagazo como combustible y después al final debería tener una temperatura de 104 a 107 grados centígrados. Y este proceso permitió que el jugo tuviera un 60% de concentración de azúcar. Después avanza hacia un tacho de vacío donde se agrega la semilla, o que son granos de azúcar, y permite que se cristalice el jugo. Esto produce un jarabe, el cual avanza hacia una centrifugadora y produce molaza y cristales de azúcar. Los cristales de azúcar tienen una humedad de 0.3 a 0.6%. Entonces entran hacia un secador rotatorio donde la humedad disminuye a 0.2%, la cual es la humedad típica, y ya se obtiene el azúcar estándar. Sería todo. Ahora tenemos las operaciones y procesos unitarios. Siguiente, por favor. En primer lugar tenemos la lixiviación o lavado, que es donde se extrae el jugo de la caña de azúcar, pulverizándola y aumentando su temperatura. Después tenemos la sulfitación, que es el procedimiento en el cual el jugo de la caña de azúcar entra en contacto con el dióxido de azufre. Después tenemos la alcalinización, que es donde se agrega la cal con la finalidad de neutralizar la acidez. Después tenemos la sedimentación, en la cual consiste en separar por gravedad un sólido de un líquido. Siguiente, por favor. Después tenemos la filtración, que prácticamente se separan las partículas grandes de las pequeñas. Después tenemos la evaporación al vacío, en la cual consiste en que el líquido se reduce bajo la presión del vapor. Después tenemos la cristalización. En esta operación se elimina el agua hasta que el azúcar se deposita en forma de cristales de sacarosa. Después tenemos la centrifugación, que es donde el azúcar se centrifuga mediante fuerza gravitatoria. Después tenemos el secado, en donde el azúcar es colocada en un tanque rotatorio donde entra en contacto con aire caliente a contracorriente. Siguiente, por favor. Después tenemos el transporte de sólidos, que se da por medio de una cinta transportadora y de elevadores. Después tenemos la trituración, que se da en el triturador vertical. En esta operación se tritura el sólido para obtener partículas más pequeñas. Por último tenemos el intercambio de calor, que es donde una corriente de fluido se lleva a una temperatura determinada, calentándola con un fluido calefactor. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar de los insumos, que básicamente son las materias primas que se van a utilizar para su elaboración. Siguiente. Como principal materia prima, ya que sin ella no se podría obtener el producto que es el azúcar,
es la caña de azúcar. Esta es una especie de planta que se cultiva en zonas tropicales, por lo tanto se requiere agua para su crecimiento. Es un pasto gigante y tiene un tallo macizo de 2 a 5 metros de altura y entre 5 a 6 centímetros de diámetro. El tallo de esta planta contiene un jugo muy rico en azúcar y es conocido como la sacarosa. También tenemos el dióxido de azufre. Este inhibe las reacciones en el jugo que producen la formación de color y reduce la viscosidad del jugo y por consiguiente del jarabe del azúcar. Siguiente, por favor. También tenemos los cristales de azúcar, que estas son las que se mencionaron en el diagrama. Se agregan un poco para que el azúcar en el jardín se pueda cristalizar de manera efectiva. Y por último tenemos el hidróxido de calcio. Esta neutraliza la acidez elevando el pH a 1 neutro, permite la precipitación y separación de gran parte de las impurezas presentes en el jugo y mejora la filtración y la eliminación de pequeñas partículas y fibras e higieniza el jugo de bacterias y fermentos. Bueno, yo voy a hablar acerca de los servicios que se utilizan para la producción del azúcar. La información que se presenta a continuación proviene de un promedio de una encuesta que se realizó a 34 productores de azúcar en el sur de México. En cuanto a conceptos, tenemos terreno. El costo es por hectárea. Terreno 5.171, materias primas 4.685, renta 680, picado 2.371, uso de fertilizantes 20.612, semilla 11.333. En cuanto a electricidad, las fábricas consumen entre 25 y 30 kilovatios por tonelada de caña procesada según el grado de electrificación que posean. De agua se necesitan 2 metros cúbicos por tonelada por caña de azúcar triturada. De combustible se usa el bagazo producido en el que se vio en el diagrama. Aquí podemos ver una tabla que indica la distribución de consumo de energía tradicional. En conclusión, el azúcar en México es un producto de canasta básica en las familias. Además que analizando la información acerca de empleos y también de ingresos, el azúcar resulta ser una fuente de ingresos muy importante para el país y a su vez da al país un total de 2 millones de empleos. Basándonos en las gráficas presentadas, se puede decir que el principal estado productor es Veracruz. En cuanto a servicios, observamos que el mayor costo son los fertilizantes que se usan para la cultivación de la caña. Y aquí están las referencias.